Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el defensor, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no tamblaéis. Os excomulgarán de la sinagoga, mas aún llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Hermanos queridos, buenos días y feliz semana. Hoy la palabra nos ilumina sobre la idea que todos nosotros tenemos de Dios y la idea que el mundo tiene de Dios. Es interesantísimo, porque si cuando vendrá el Espíritu Consolador, el abogado, el Espíritu de verdad que procede del Padre y del Hijo, Él dará testimonio de Cristo. Esta palabra está estrictamente ligada con lo que dice después, que vosotros me daréis testimonio, daréis de mi testimonio, y os echarán, os excomulgarán de las sinagogas. Todo el mundo tiene una idea de Dios. Todo el mundo cree en un Dios. Los ateos, sin Dios, ateos, sin Dios, los ateos tienen una idea de Dios. ¿Os habéis fijado? Tú podrías preguntarle a un ateo, pero tú dices que eres sin Dios, no tienes a Dios, no crees a Dios, pero ¿en cuál Dios no crees? ¿En cuál idea, cuál figura, imagen, pensamiento de Dios tú no crees? Te dirán el Dios de los cristianos, el Dios de no sé qué, una figura mitológica, el totalmente otro, la divinidad, no hay nada. Tienen una idea de Dios. Tienen una idea, una figura, un pensamiento sobre la divinidad. Para contestarla, para decir que no hay. Porque dicen, al final del Evangelio de hoy, todo esto os harán porque no conocen a Dios, ni al Padre, ni al Hijo, porque Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo que aparece hoy en el Evangelio. Nos estamos preparando al Pentecostés, a la cumbre, al cumplimiento del misterio pascual, que es exactamente la derramación, la llegada del Espíritu Santo que llena la Iglesia, que hace de la Iglesia una comunidad, que hace de muchos uno, imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de la Trinidad, de la comunión. Por eso Dios ha creado el hombre y mujer. Comunión. Lo hemos visto muchas veces. Porque Dios es comunión. Dios es amor. Dios es amor que testimonia sí mismo. El Espíritu Santo testimonia en los cristianos que Dios existe, que Dios es y que Dios es amor. Exactamente lo que apareció en la primera manifestación de Dios a Moisés.
desde la salsa ardiente. Salsa que arde, pero no se consuma. Un amor incorruptible, un amor infinito, un amor más allá de la muerte. Todos nosotros tenemos una imagen de Dios y es la que el demonio nos ha pintado delante. ¿Cuál es? Un Dios que sí existe, nos limita. Un Dios que sí existe, no puede querer al hombre. ¿Por qué? Porque bajo la forma del destino, bajo la forma supersticiosa de la fatalidad, de la casualidad, ¿no? O bajo la forma de cualquier otra divinidad, según de las religiones, desde el principio, cuando ¿no? han descubierto estas pinturas rupestres, estas pinturas en las grutas, en las cuevas, ¿no? De no sé cuántos miles de años antes, ¿no? Esta es siempre una imagen de alguien que, según el esquema de la religiosidad natural, tú tienes que placar, tú tienes que ganarte con dinero, con sacrificios. Fijaros, todos, de una forma o de otra, tienen una idea, generalizando, pero se acerta, ¿eh? Ahora no tenemos ni el tiempo, ¿no? para profundizar esto, pero es muy profundo porque de una forma o de otra todos tienen una idea de Dios oprimente, agobiante, un Dios que castiga al que hace el mal, y un Dios que castiga el que hace el bien, un Dios justiciero, pero ¿qué justicia? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? La ley natural. Sí, pero ahora ya no existe la ley natural. Pero sigue existiendo Dios. ¿En qué? En las ideologías, en la política, en las filosofías, en los pensamientos. Pienso, entonces soy, decía Descartes. Dios, algo que está fuera de mí, que determina mi vida. Aquí en Japón el shintoísmo es un panteísmo, por lo cual Dios se manifiesta más que ser, o es porque se manifiesta con eventos, acontecimientos naturales, como un terremoto, como un relámpago, o que se manifiesta hasta en personas sobresalientes. Hasta un jugador de fútbol, pues es un kami, un dios, algo que sobresale, un totalmente otro, algo que sobresale, algo que es más allá, pero que siempre a mí mismo, de una forma o de otra, me limita. No sé cómo decir, es que tú tienes una relación, yo, natural con Dios, que es la que ha inyectado el demonio a Adán y Eva. Adán y Eva no eran ni cristianos ni judíos, ¿eh? Son los hombres pre-religiosos, podemos decir así. Adán y Eva son los hombres pre-religiosos. ¿Por qué? Porque son los hombres que conocían a Dios como el Creador, como un Creador lleno de amor, como un Creador que le había hecho a su imagen y semejanza y por los cuales había creado todo el universo, donde ellos podían disfrutar, gozar de su amor manifestado, revelado, encarnado en los frutos de la tierra, en la naturaleza, todo lo que nosotros un poquito experimentamos delante de una montaña, delante de un paisaje natural, bonito, delante de una mujer guapa, delante de un niño, delante de lo que sea. Una música, el arte, son vestigios, son memorias de este principio que tenemos todos dentro del fondo del corazón, que
que se emociona, que desea estar en paz, que desea tener una relación con el amor, con la belleza, con el orden, lo que es la creación. Dios ha creado separando, ha creado poniendo orden, ha creado cosas bellas, ha creado cosas que daban alegría, que daban felicidad, que daban paz, que dan cumplimiento al hombre. Dentro de ese puzzle que es la creación, había en el medio, en el centro, esto, hombre y mujer, que podían disfrutar, vivir, ser alimentados en el espíritu, en la carne, del amor de Dios, manifestado en todo, ¿no? Bueno, Adán y Eva son los hombres pre-religiosos. ¿Por qué? Porque naturalmente, por naturaleza, vivían, estaban llamados, creados y formados, creados y alimentados carnalmente, en la carne y en el espíritu, para vivir en la comunión con Dios, dentro de la obediencia. La obediencia. Mira, te he dado todo, pero espera. Tu felicidad es una sola. Tu felicidad es vivir en la obediencia. Por eso, la obediencia es algo que está antes de lo que nosotros tenemos y vivimos como religión, como relación con Dios. La obediencia, el hombre ha sido creado dentro de la obediencia. De una cierta forma, Dios mismo, en cuanto Trinidad, obedece a una, entre comillas, regla, que es el amor, que es la entrega, que es la donación. El Padre obedece al Hijo, el Hijo obedece al Padre, el Espíritu obedece al Padre y al Hijo, y el Hijo obedece al Espíritu. No es una obediencia según nuestra idea, carnal y humana. No. La obediencia es la forma gozosa, la forma llena de alegría, la forma que cumple la vida de un hombre. ¿Por qué? Porque entra en el río, entra en este río de amor, en este deseo de Dios de entregarse, de hacer feliz al otro, el hombre. Entonces el hombre, como es imagen y semejanza de Dios, vive obedeciendo, escuchando la palabra que le da la vida, que es amor. Entonces ama, porque la forma más limpia, más pura del amor es la obediencia, donde no vives centrado en ti, sino vives centrado en el otro. Y eso supone muchas veces sacrificio y sufrimiento, que no estaban excluidos del paraíso, del plan de Dios. No, espera. Está... Porque el otro es diferente. Entonces, a veces no es fácil. Pero, como en la voluntad de Dios está la paz, en el proceso de crecimiento está implicada el sufrimiento para que un árbol crezca recto hacia el cielo y pueda dar los frutos. Esto está en la naturaleza creada por Dios. Pero la obediencia es la forma en que el hombre ejercita su libertad para entrar en la voluntad de bien de Dios. La voluntad de cumplimiento de la vida del hombre en el bien, en el amor. Por eso Adán y Eva aparecen antes de cualquier otra religión. Adán y Eva son los hombres perfectos, es decir, a los que no les falta nada para vivir en paz, para vivir felices, para descansar de sus obras y vivir la obra de Dios. La obediencia es la forma en que Adán y Eva, el hombre, en el amor, entran en el plan de Dios. Entran en este proceso que es el obrar de Dios
en el amor. En el fruto, el sol, la luna, el cielo, las estrellas, todo. En los campos, el agua, ¿no? La luz y todo. El demonio entra y rompe todo eso. El demonio entra y rompe esta orden, la orden de la creación. Hiere la creación, hiere el corazón del hombre, la mente del hombre, la vista del hombre. ¿Cómo? Con una imagen falsa, con una mentira. La mentira. Aparece la mentira. Por eso hoy el Evangelio habla de el espíritu que da testimonio de Cristo. Porque la mentira del demonio es sobre Dios. Es verdad que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. Te insinúa que Dios no existe. ¿Y cómo te lo insinúa? Borrándote Dios inmediatamente. No. Haciéndote una imagen, presentándote una imagen falsa de Dios. Te insinúa que aquel Dios no existe. Aquel Dios de paz, aquel Dios en que tú te puedes abandonar, aquel Dios en que tú te puedes entregar, aquel Dios a quien obedecer para ser feliz no existe. Es una invención. Lo que existe es un Dios exigente, es un Dios que te limita, es un destino, es una casualidad, es una fatalidad, el fato, el destino, la mitología griega. Es un Dios que hay que engraciar, placar, es un Dios que hay que ganar. Es un Dios a que rezar, ofrecer sacrificios para que no te destruya, para que no se despierte mal. Todas las religiones tienen esta parte. Por eso en Japón van al templo y tocan una campana para despertar a Dios. Y tienen que darle un dinero, tienen que hacer algunas cosas. Bueno, el karma del budismo. Es una forma para decir que el mal que está en el mundo, que afecta al hombre, pero tiene una origen misteriosa, que hay que purificarse, porque al final del cabo, Dios no puede ser misericordia absoluta. La justicia de Dios no puede ser amor. La justicia de Dios es una justicia según la justicia del hombre. Al malo se mata, al bueno se premia. El demonio ha aparecido allí exactamente en el lugar de la conciencia del hombre. Ahí donde el hombre es sí mismo, que es totalmente libre y puede decidir por el bien o por el mal, si tocar o no tocar este árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal, porque el hombre cumple su libertad cuando obedece, cuando no decide él cuál es el bien y el mal. No se apodera de este conocimiento. Y conocimiento quiere decir ser una sola cosa, una intimidad. No entra en esta intimidad, porque esto es reservado a Dios. La garantía de la felicidad del hombre es el ser criatura, el obedecer, el entrar en lo que Dios dice. Porque se supone que Dios es bueno y su voluntad es buena, es para mí una voluntad, que Dios hace bien todas las cosas. Pero si el demonio me insinúa que no es así, que tú tienes que ser como Dios, porque si tú tocarás y comerás de este fruto, bien, llegarás a ser como Él, y te insinúa y te empuja, tus ojos se manchan. Si tú empiezas a dialogar con el demonio, con el diablo, empieza esta división, diálogo, un día, ¿no? O sea, en griego, ahí empieza una separación dentro de ti, un corte dentro de ti, una herida dentro de ti, que te separa de Dios. Y entras en el mundo religioso. Es interesante. Pero exactamente en ese momento empieza la religión. Tengo miedo. Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Porque tenía miedo.
lo mismo que dirá en la parábola de los servidores, de los talentos. Dice, ¿por qué no has frutificado? ¿Por qué no has dado fruto? ¿Por qué no has traficado, no has comerciado mi talento? Porque sabía que tú eres un jefe, un dueño exigente. Tenía miedo y escondido en la tierra ese talento. Siervo malvado, que no conoce a tu jefe, que no conoce a tu Dios, que no lo conoce como padre. Lo mismo, está diciendo lo mismo. Esto es el hombre religioso, que tiene miedo, que se esconde. Pero tiene miedo ¿por qué? Porque ha pecado. Porque el demonio le ha convencido que Dios no existe, que Dios no es amor, que Dios es algo diferente, es algo que determina tu vida como le da la gana. Y no hay quien lo entienda. Por eso el ateo rechaza esta imagen de Dios. No conoce a Dios. Tiene una imagen de Dios. Por eso la rechaza. No es malo o bueno el ateo en sí. Puede hacer obras fantásticas. Puede ser un hombre entregado a la política, entregado al social. Puede hacer cosas mucho mejores que tú y yo, un ateo. Pero es que no conoce a Dios. Tiene miedo de Dios. Entonces lo rechaza. Porque en el fondo del corazón, que la conciencia, donde todos los hombres tenemos esa conciencia, y sabemos qué es el bien y qué es el mal, y sabemos que al fondo de la conciencia todos los hombres conocen sus límites. Y como el demonio le impide de aceptar este límite, lo hace vivir fuera de sí mismo. Pero allí al fondo tú sabes que eres una criatura, que tú no puedes. El demonio te ciega, te mancha, te inquina, te envenena el corazón. Entonces hay un puñetazo y tú ves como cuando la box, ¿no? Que da un puñetazo y tú empiezas, ¿no? a temblear. Como dice hoy la palabra, temblar ahí, tutudum, tutudum, tutudum. No entiendes bien. Y dices, sí, es verdad. Soy limitado. Y eso es una maldición. Sin embargo, la limitación es tu felicidad. Te cambia completamente el agua. Te la cambia completamente. Entonces, algunos dirán que este Dios no existe y vivirá centrando su vida sobre sí mismo. Y este sí mismo, este ego, se llamará ciencia, se llamará cultura, se llamará política, se llamará honestidad, se llamará lo que sea. Pero siempre estás tú en el centro, tú Dios. Esta es la religión. Tener una relación con Dios falsa, pagana, basada en la mentira. Que dentro de todas las religiones, que dentro de todo esto está una semilla del verbo, como dice el Concilio Vaticano II, seguramente. ¿Por qué? Porque cada hombre tiene un deseo de relacionarse con algo que le determine en el bien. Entonces lo busca en una forma y en otra, como el ateo busca a su Dios. Busca. Porque claro, cuando estás echado del paraíso, cuando empieza la religión es la nostalgia del paraíso, de la casa. El hijo pródigo, nada más que salir de casa, ha vivido en la nostalgia de casa, que se le hace presente y se da cuenta de tener esa nostalgia cuando no logra reconstruir la casa según sus esquemas, según sus ideas. ¿No? El hijo pródigo sale de la casa y empieza a vivir su vida, porque quiere construir su casa, pero dentro, al fondo, es un reconstruir lo que él ha vivido, porque lo que no conoces es dónde vas. Siempre harás una imitación, según tus esquemas, pero será esto, porque lo llevas dentro de ser criatura de Dios. Entonces intentarás, como el demonio, intentas copiar a Dios, pero mal, como un mono. Bueno, entonces, todo esto le he dicho ¿por qué? Porque todos nosotros, todo el hombre, tiene una idea de Dios que de todas formas, como base, tiene la exigencia, el esfuerzo, el moralismo, porque no es amor puro, es un amor que tiene límites.
Entonces tú exigirás de ti de ser como Dios. En una forma espiritual, en una forma de honestidad, en una forma de castidad, no sé qué. Y como no logras esto, muchos novios, ¿no?, que quieren ser fantásticos, novios del camino, novios estupendos, pero no se dan cuenta que son niños, que tienen que crecer y que tienen que caer y levantarse. No, tienen una ideal, que eso también es una forma de ver a Dios, una idolatría, que no es Dios. Por eso la religión es idolátrica. Lo que tenían los fariseos, lo que tenían algunos fariseos, lo que tenían algunos saduceos, lo que tenían algunos doctores de la ley, lo que tienen muchas veces hoy todavía en la iglesia algunos pastores, algunos cristianos, porque tienen una imagen idolátrica de Dios que está centrada en el hombre sin darse cuenta. El hombre puede, el pelagianismo, que el hombre puede ser, el hombre tiene que ser honesto, el hombre mundano. Valores mundanos que parecen valores cristianos. La solidaridad. Entonces, pero eso no tiene nada que ver, porque eso todo está centrado en el hombre, en sus capacidades. Y cuando el hombre no es capaz, es un monstruo. Tienes que ser matado. Es un injusto. Cuando el hombre peca, no hay quien lo acoja, no hay quien lo quiera. Por eso no se entiende a Papa Francisco muchas veces, los moralistas. ¿Por qué? Porque todo está centrado en el hombre. En nombre de la ley divina, en nombre de la revelación, en nombre de la Biblia, matan a los pecadores. El pecador nos ha salvado de eso. El pecador, el hombre, que somos todos pecadores, está salvado solamente por una cosa: por el encuentro con el Dios vero, con el Dios verdadero. Y es lo que pasa hoy en el Evangelio, lo que el Señor nos dice hoy. Tú que tienes esta imagen falsa de Dios, aún estando en el camino, porque puede ser del camino un Dios, puede ser de la forma de ser neocatecumenal, puede ser hacer de esto una idolatría, como responsable, como no sé qué, como catequista, como familia de misión, con un ideal. Y cuando se destruye, cuando la otra familia que está contigo en la misión no responde a este ideal, a esta forma de ser, te empiezas a juzgarla. Empiezas a no poder estar con ellos, o con un hermano, o con lo que sea, ¿no? Con tu mujer, con tus hijos. ¿Por qué? Porque exigiendo a ti mismo, estás exigiendo constantemente al otro. Lo exige. Y no llega a ningún lugar. ¿Por qué? Porque eso no se cumple. Entonces desesperas, entras en crisis y dices que Dios no existe. Llegas a lo que el demonio quiere que tú llegues. Entra en crisis. Dios no existe. O Dios es un estorbador, uno que lía la vida. Bueno, hoy Dios dice, hoy el Señor, perdón, dice, el Espíritu de verdad, el Espíritu que viene de mí, del verdadero Dios, llega a ti y da testimonio de mí. ¿Por qué? Porque quien revela al Dios verdadero es Cristo. ¿Cuál? Cristo crucificado. El último que se ha hecho pecado, que se ha hecho nada. El que ha mostrado un amor absurdo, escándalo para los judíos y necedad por los griegos. Es decir, por cualquier hombre religioso, religioso pagano o religioso hebreo, el siervo de Yahvé es asco, es vómito, es algo que hace tropezar. Es imposible que Dios sea. Por eso Cristo ha sido condenado por religión, en nombre de la religión, en nombre de nuestra religión. Este hombre tiene que morir. ¿Me entiendes? La religión judía, de la revelación, rechaza a Dios. Porque este Dios no puede entrar en mi cabeza. Yo pienso que Dios es otra cosa. No lo puedo ni nombrar. Justo, claro que no lo tienes que nombrar. ¿Por qué? Porque no te puedes apoderar de Dios. Pero es otra cosa. Cristo, allí, ecce homo, el último, hombre de dolores, ante quien se vuelve el rostro. Un hombre que ya no parece un hombre. Azotado, crucificado, sufriente, allí que está sufriendo como un loco. Allí, este hombre que está dando la vida, que no dice una palabra, que deja que la injusticia se lo trague.
que deja que todos los pecados lleguen a Él. Este es Dios. Mira, no es posible. Es así, ese es Dios. El Espíritu Santo que Él ha derramado, muriendo, entregó el Espíritu. El mismo Espíritu que resucitado sopla en el cenáculo hacia los apóstoles, el día de Pentecostés, que cambia completamente la vida. Hablan todos los idiomas. ¿Qué quiere decir? Que ya Dios se ha apoderado del hombre, del cristiano, de los apóstoles, y ya los apóstoles pueden hablar el idioma que llega a todos los hombres. Ya estos hombres, ya los apóstoles se pueden entregar hasta el final. Son sus testigos. ¿Mas de qué? ¿Testigos de qué? De este amor, de este querigma, de esta buena noticia, que Dios ama al hombre, que Dios es amor. No es exigencia, no es moralismo, no es fatalidad, no es casualidad, no es superstición, no es divinidad. Dios es amor. El Espíritu es amor. Es lo que liga, lo que une el Padre al Hijo, el Hijo al Padre, en una entrega total. Esta entrega total llega al último pecador, al más gran pecador, al pedófilo, al asesino, al mentiroso, a ti y a mí. Esto es Dios. ¿Tú lo has visto? ¿Tú has conocido a este Dios? Porque si no lo has conocido, echará de las sinagogas. La religión, las sinagogas, tiene que vomitar esto Dios. Pero la forma de pensar el Dios. Por eso muchas veces el camino está vomitado de las parroquias. Porque no lo entienden. No entienden cómo es posible que un pecador pueda catequizar. Un hombre que no ha estudiado teología pueda dar una palabra y a otros hombres la escuchen y le sigan. Y obedezcan a un, no sé qué, a un carpintero. Y no sigan al párroco. El párroco tiene una idea religiosa, tiene una idea moralista, no sabe hablar de amor. Claro, da sacramentos, es fundamental, pero sin palabra, hasta los sacramentos no llegan al hombre, porque si no son catequizados, ¿de qué le sirve la confesión? Si yo llego con me confieso a un Dios que es mi imagen de Dios, no me confieso a mi Padre, me confieso para limpiarme y empezar otra vez mi vida, centrado en mí mismo. Y si está bien que divorcie, si está bien vivir la sexualidad como me da la gana, porque yo soy responsable. Sí, ¿me entiendes? Un pastor que piensa eso no conoce a Dios y echará el verdadero Dios de su parroquia. Como tú echas al verdadero Dios de tu casa, de tu forma religiosa, cuando aparece el amor verdadero. Pero y eso es lo que será para nosotros, lo que es la misión de los cristianos, ser echados. Porque los cristianos conocen al Padre, conocen al Hijo. Por medio del Hijo conocen al Padre, porque el Espíritu del Hijo, el Espíritu del Padre vive en ellos. Le da testimonio, dice, esto es verdad, te quiero de verdad, te quiero. Y tú estás abierto, es verdad, me amas. Me has perdonado una vez más. Todavía me has perdonado. Otra vez me he masturbado. Otra vez he pensado mal. Otra vez he estado pegado al dinero. Otra vez. No he soportado a mi mujer. Te quiero. Un azote. Otro. Para ti. Este amor destruye la imagen falsa. Destruye la imagen falsa de Dios que nos ha hecho el demonio. Destruye el ateísmo de fondo que tenemos todos. Destruye. ¿Por qué? Porque enseña, revela el verdadero Dios, el Dios del paraíso, que para que tú puedas ser feliz se entrega completamente y te llama en este río de amor, te llama a vivir en su voluntad, te llama a vivir en su descanso, te llama a vivir en este cumplimiento de la vida que es el amor. Entonces tú automáticamente, te conviertes en testimonio. En testigo, en mártir de este amor, y será echado. ¿Por qué? Porque el hombre religioso, el hombre que tiene una idea falsa de Dios, no puede soportar. Y el Evangelio está lleno de estos ejemplos, ¿no? De estos que cuando son invitados, no solo no aceptan quien lo invite al banquete, sino que algunos matan a quien el rey envía para invitar. ¿Te estoy invitando a comer?
Porque me matas. No se entiende. Se entiende sí. ¿Por qué? Porque si yo te invito a comer, quiere decir que lo que tú tienes no es suficiente. La idea es que tú tienes de Dios. La idea es entonces de vida, de familia, de trabajo, porque quien tiene esta idea de la divinidad, ¿no? Es un poquito el centro de la vida, ¿no? Tú te refieres a una idea, a un ideal de vida, y si eso, que es Dios para ti, yo te lo contesto porque digo, ven a comer, que esto es bueno. Tú no lo puedes soportar. Y algunos tienen que matar quien le dice y le conteste su idea de Dios. Hoy no se puede decir que existe la verdad. Te matan. Eres un fundamentalista. No puedes decir que existe la verdad. ¿Por qué no puedo decirlo? Si es lo que yo he encontrado, si es lo que me ha hablado, si es lo que me ha salvado. Porque solamente hay una verdad, solo hay un espíritu, que es el amor. Si yo eso no lo tengo que buscarlo. O que alguien me lo enseñe, me lo testimonie, me lo anuncie. Pero como el demonio es fuerte, hoy están echando de las sinagogas, de los lugares de la cultura, de la televisión, la verdad. No, relativismo. Todos, esto también en la iglesia, ¿eh? Todos tenemos un trocito de verdad. Mi mujer tiene un trocito, yo tengo un trocito. Y así vamos de trocitos en trocitos. ¿Qué estás diciendo? Tu mujer tiene la verdad si te ama, si se entrega a ti, si te perdona. Tú tienes la verdad, tú has conocido la verdad, si ama. Dice, hacen la verdad, dice el Señor, ¿eh? De los cristianos, quien escucha su palabra, hace la verdad, no una verdad. Porque aman. Bueno, esto es el fruto de la Pascua. Esta revelación de Dios, es el fruto del cumplimiento de toda la Pascua. El Espíritu de verdad, que revela el Dios verdadero, el rostro de Dios, que es amor, que se refleja en ti para esta generación. Feliz semana.